Muy buenos días para todos. Hoy, 4 de enero del año 2021, es el primer lunes de este año. Un año atípico, un año que muchos piensan que va a traer incertidumbre, ya que es un año que está marcado por el año 2020, con tema de pandemia, desempleo, cierre de empresas. Pero a pesar de todo eso, nosotros tenemos que voltear la moneda y mirar el lado positivo. Tenemos que ver este año como un año interesante, donde van a suceder cosas que nosotros no nos esperábamos y que debemos de utilizarlo para aprender y seguir y proseguir. Hoy quiero compartir con ustedes, ya que tenía mucho sin publicar, quiero compartir con ustedes estos 5 requisitos que, a mi modo de ver las cosas, son requisitos indispensables para poder mantenernos en nuestro propósito y mantenernos en el camino del progreso. Lo he llamado los 5 requisitos indispensables para todo emprendedor. Lo he compartido anteriormente en otros encuentros, pero es la primera vez que lo voy a compartir de manera virtual. 5 requisitos. El primer requisito, a mi modo de ver las cosas, es tener fe. Tener fe. Y tener fe podemos encontrarlo en Hebreo 11, para que entendamos cómo opera la fe cuando queremos conseguir algo en la vida. Hebreo 11 nos dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que quiere decir esto es que cuando nosotros tenemos fe, la fe nos da certeza de aquello que nosotros queremos conseguir, pero que aún no lo podemos ver. Y que con la fe nosotros podemos hacer mucho más. Podemos hacer mucho más de lo que no se ve que con aquello que sí se ve. De modo que todo emprendedor debe de tener fe. Porque cuando nosotros, los emprendedores, iniciamos un proyecto, no lo tenemos a mano. No tenemos los recursos, no tenemos los socios, no tenemos los clientes, pero tenemos fe en que lo podemos conseguir. Y eso es lo que hace que nos mantengamos en el proyecto. El segundo requisito que todo emprendedor debe de desarrollar es creer en sí mismo. Es que crea en usted. Y eso de creer en sí mismo lo voy a compartir con ustedes de este libro titulado Si el éxito es un juego, estas son las reglas. Es un libro excelente de una excelente escritora. Y en uno de los capítulos justamente se llama Cree en usted mismo. Cree en usted mismo. ¿Sí? Y hay una frase que resulta bastante interesante de
Ralph Waldo Emerson, donde nos dice, bueno, para quienes no conocen a Emerson, Emerson fue un escritor, un filósofo, un poeta estadounidense, que con sus ideas fue el que más contribuyó a lo que fue el nuevo pensamiento del siglo XIX. Entonces la frase de Emerson dice, nada es al final más auténtico que la propia integridad de la mente de uno mismo. Lo que quiere decir es que cuando nosotros creemos en nosotros mismos, nuestra mente va a operar para conseguir cualquier cosa que nosotros nos hayamos propuesto en la vida. Y sigue diciendo la autora, cuando usted cree en sí mismo, está en condiciones de tomar decisiones significativas. La autoconfianza le permite actuar con resolución, le hace tener fe en sus ideas y habilidades, y de la misma manera le permitirá saber de forma innata qué es lo que resultará más conveniente en su caso. O sea que una vez más no encontramos con la fe. O sea que cuando nosotros creemos en nosotros mismos, eso nos va a dar fe en aquello que nosotros creemos y que nos va a dar habilidades, nos va a desarrollar habilidades para poder definir qué es lo mejor que debemos de hacer. O sea que este segundo requisito es fundamental. Creer en nosotros es fundamental para poder mantenernos en el camino y para poder proseguir. El tercer requisito que quiero compartir con ustedes, esto me quiere hacer un lío acá. El tercer requisito que quiero compartir con ustedes es tener un sueño. A nosotros, en ninguna parte del sistema educativo se nos enseña a soñar. No nos enseñan lo importante que es tener un sueño, levantarnos un día, tener un sueño y luchar por conseguir eso. No nos enseñan eso. En ninguna etapa de la educación primaria, básica, como le llaman, pero mucho menos en la universidad. Y quizás tener un sueño es mucho más importante, saber soñar es mucho más importante que el conocimiento cognitivo. El conocimiento cognitivo es algo que se desarrolla. El conocimiento cognitivo es algo que se desarrolla, pero aprender a tener un sueño es algo que viene contigo de fábrica. Es para lo que tú naciste y cuando tú lo descubres, has llegado a la meta. Tener un sueño lo quiero compartir con ustedes a través del Génesis, hablando acerca del sueño que tuvo Jacob en Betel. Génesis lo pueden buscar y lo pueden leer en sus casas. Yo les recomiendo que lo lean con mucha atención porque es un relato muy, muy interesante para aquellos que buscan conocimiento y buscan tener fe, tener sueño en su propósito, en su camino y a no tirar la toalla. Yo creo que este es un pasaje sumamente interesante. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 19. Nos dice, está titulado Dios se aparece a Jacob en Betel, ¿sí? Porque habla acerca del sueño que tuvo Jacob en Betel cuando estaba huyendo de su hermano Esaú. Porque Esaú lo quería matar porque le había robado la primogenitura. Para aquellos que no se sepan ese relato, yo les motivo a que se vayan al Génesis más adelante y lo puedan leer y ustedes van a ver qué interesante es.
y de cómo la glotonería nos puede quitar lo más preciado en la vida. Entonces, Génesis 28, 10, 19 dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Harán era donde se encontraba el tío de Jacob. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. Ustedes en casa lo pueden seguir leyendo. Quienes entienden ese versículo y ese capítulo de la Biblia, es un capítulo que resulta sumamente interesante para los que somos soñadores, para aquellos que tenemos un sueño, porque nos dice que Jacob estaba huyendo y que en medio del camino, cuando ya el sol se había puesto, tomó una piedra y se recostó sobre ella. Lo que quiere decir que cuando nosotros tenemos un sueño en la vida, tenemos que saber utilizar hasta las piedras que aparecen en nuestro camino a nuestro favor. Y de cómo Jacob utilizó esta piedra como una almohada y tuvo el mejor sueño de su vida. Porque en ningún otro pasaje de la Biblia Jacob vuelve a tener un sueño parecido y tan perfecto. Porque el mismo Dios fue el que se le apareció y le prometió lo que le prometió. Entonces, vuelvo y les menciono, cuando nosotros tenemos un sueño, van a venir momentos difíciles, momentos de dificultades, los cuales nosotros tenemos que saber utilizar, aprender de ella, utilizar inclusive las piedras a nuestro favor para poder mantenernos en el camino de nuestro sueño y de nuestro propósito. El cuarto requisito que quiero compartir con ustedes es: sé valiente y esforzado. Esto también nos lo encontramos en la Biblia, en Josué 9. Va de Josué del 1 al 9, ¿sí? Pero ustedes pueden irse directamente a Josué, pero si quieren entender por qué Dios se le apareció a Josué, pues entonces usted lo puede leer desde el 1, o sea, Josué 1, 1 al 9. Y ahí habla acerca de un relato de cuando Moisés había muerto y de cómo Josué había sido su sucesor y que por ende Josué tenía que ser el que llevara el arca. Pero en Josué 1:9 nos dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Señores, no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué no actuamos más como los animales, como las aves del cielo, como hasta los perros? No trabajan, pero sin embargo, ellos saben que van a comer. Ellos saben que van a comer. ¿Por qué no actuamos un poco más así y dejar de angustiarnos
por aquellas cosas que nosotros no tenemos. Entonces, cuando nosotros vamos a emprender un propósito, un proyecto, tenemos que ser esforzados y ser valientes, porque es una orden que nos dio el mismo Dios. No podemos amedrentarnos, no podemos permitir que los problemas o que el miedo nos detenga. Nosotros tenemos que seguir como individuo, como sociedad, como empresa, como nación, como país. Tenemos que seguir adelante, siendo esforzado y siendo valiente para que nos pueda ir bien. Y el último y quinto requisito que quiero compartir con ustedes para poder conseguir un sueño, un propósito, un proyecto, o mantenernos o alcanzar el éxito en la vida, el quinto requisito es ayudar a los demás. Ayudar a los demás. Y yo quiero que en esta parte se vayan a Primera de Samuel, capítulo 22. Donde nos habla acerca de la cueva de Adulán. Ustedes saben que David estaba huyendo, o sea, el rey David estaba huyendo del rey Saúl, porque Saúl lo quería matar por la envidia. Se sentía envidioso de las cosas que David había hecho en su pueblo. Y si ustedes se fijan, Jacob estuvo huyendo una vez también. El mismo David estuvo huyendo también. Huir a veces no siempre significa un acto de cobardía. Es de sabio. A veces huimos no solamente para protegernos, sino también para proteger al otro. Él no lo sabe, pero el que tiene la sabiduría es el que sabe por qué lo hace. A veces lo hacemos para protegernos y a la vez para proteger a nuestro prójimo. Entonces, nos dice que David huyó hacia la cueva de Adulán. Según la historia, según las descripciones que da la Biblia de la cueva de Adulán, era una cueva inhóspita, con una entrada muy estrecha, tan estrecha que un hombre desde adentro era capaz de defenderse ante miles de soldados que estuvieran afuera, porque no podía entrar más de uno a la vez. ¿Ok? Entonces nos dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Recuerden que el quinto requisito se llama ayudar a los demás. Préstenle atención a la historia. O ustedes también búsquenlo y léanlo desde su casa. Y pídanle a Dios que le dé sabiduría y comprensión para que puedan entender la enseñanza que tiene ese capítulo de la Biblia. Y dice que fueron a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Ustedes pueden seguir leyéndolo en su casa. Pero lo que podemos entender es que David estaba huyendo por miedo. Y que en aquel lugar no solamente había ido él, sino que habían ido otras personas que tenían problemas igual que él, o quizás peores,
que tenían miedo, que estaban endeudados, o sea, tenían de toda clase de situaciones. Pero David huía no porque tenía situaciones parecidas, sino porque David no quería tener problema con el rey Saúl. Y al ver los demás la valentía de David, entonces dice que ellos lo hicieron jefe de él. Y de ahí, de esa cueva de Adulán, es que David saca a sus 400 valientes. Sus 400 valientes. Valientes que más adelante, en batallas más adelante, va a llegar un momento que el rey David, ya rey, se sentía agotado y dice que tenía sed. Y uno de esos hombres salió huyendo en el campo de batalla, en medio de todas las flechas, fue y le buscó agua al rey, sacrificando su propia vida. Y le llevó el agua al rey. Y el rey David, ante tal sacrificio que hiciera aquel soldado, aquel valiente, David, en vez de tomarse el agua, la tiró al suelo. Porque él dijo que esa agua había costado demasiado sacrificio. Ese capítulo de la Biblia, de Primera de Samuel, nos enseña muchísimas cosas. Pudiéramos tratar un video enteramente de eso, de todas las cosas que podemos aprender. Pero una de las cosas más importantes que aprendemos allí es que tenemos que ayudar a los demás. Y que cuando nosotros ayudamos a los demás, realmente no lo estamos ayudando a ellos. Nos estamos ayudando a nosotros mismos. Porque va a llegar un momento que esa persona que usted ayudó, esa persona es el que al final le va a ayudar a usted, o esa persona es el que le puede salvar la vida a usted, o a través de esa persona es que va a venir otra persona y lo va a ayudar a usted. De modo que nosotros tenemos que ayudar a los demás. No podemos iniciar un propósito, un proyecto, un camino, una meta, sin que eso tenga como elemento final ayudar a nuestro prójimo. De tal manera que todo sueño, o todo proyecto, o todo propósito que nosotros vayamos a establecer en nuestra vida, tenemos siempre que pedir a Dios revelación y sabiduría para que nos muestre cómo es que debemos de utilizar eso para ayudar a los demás y ayudar al prójimo y ayudar a nuestro país y ayudar a nuestra nación. Señores, ha sido más que un placer compartir con ustedes estos 5 requisitos. Espero que lo hayan anotado y lo puedan aplicar a su vida. En resumen, requisito número 1, tener fe en Dios. Pueden irse a Hebreo 11, donde van a aprender un poco acerca de la fe y de cómo opera en nuestra vida. Requisito número 2, crea en usted. Usted puede buscar, puede googlear mucho más acerca de esto, de lo importante que es creer en uno mismo. En este caso lo compartí con ustedes desde este libro, pero hay muchísimos otros libros que tratan acerca de esto, de lo importante que es creer en uno mismo. Tercer requisito clave es tener un sueño, y estuvimos compartiendo el capítulo 28 del Génesis, versículo 10 al 19. Cuarto requisito, ser valiente y esforzado, donde lo compartimos a través de Josué 1:9. Lo mencionamos directamente en el 9, del 1:9, pero ustedes en su casa lo pueden leer desde el 1 al 9 para que ustedes vean lo importante que es y de qué tantas veces Dios nos lo repite. De modo que es un mandato de Dios ser esforzado y ser valiente. Y el requisito número 5 es
ayudar a los demás. Ha sido un placer, Dios les bendiga y feliz inicio de año, feliz inicio de semana y feliz inicio de las bendiciones que Dios tiene preparado para tu vida y para tu familia. Muy buenos días.